Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Por estos días de crisis económica, de pandemia, muchos se preguntan si uno puede dar por terminado unilateralmente un contrato de trabajo o de arrendamiento y que la causa sea la fuerza mayor o el caso fortuito. Pues por eso saludamos a esta hora de la noche al abogado Hernando Morales Plaza. Doctor Morales, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gildardo, muy amable. Abogado Hernando Morales, ¿es la fuerza mayor o el caso fortuito causas justificadas para dar por terminado un contrato de trabajo en medio de la pandemia? La fuerza mayor, es importante aclarar que la fuerza mayor se refiere a hechos de la naturaleza que impiden que se puedan ejercer normalmente los contratos. En el caso que nos ocupa, pues el virus es un hecho de la naturaleza que afecta la situación. Y lo mismo pues se da también la otra figura jurídica que es el caso fortuito, porque son los hechos del hombre y tenemos los decretos del gobierno nacional, decretos de los gobernadores y de los alcaldes que impiden que la gente pudiera desempeñar normalmente sus funciones. Entonces, en el Código Civil y el Código Laboral y en todas las normas, la fuerza mayor del caso fortuito es un eximente de responsabilidad que permite tomar esas decisiones. ¿Cuál es el camino que deben seguir los empleadores o empresarios que en medio de la pandemia y de la crisis generada por la misma quisieran acudir a esta herramienta jurídica? No, se debe invocar, obviamente, la fuerza mayor no basta con alegarla. Si uno va ante un juez o ante el ministerio, debe alegarla. Y obviamente lo que pasa es que en esta situación jurídica que estamos viviendo, casi es un hecho público, es un hecho probado, es innegable, ¿no? Es innegable que a un juez de la República vaya a pretender desconocer una situación que es mundial. Muchas veces el Ministerio de Trabajo ha dicho que no está en capacidad de determinar si hay o no fuerza mayor o caso fortuito. Al final, ¿quién decide? ¿Los jueces o el ministerio? Es importante que el ministerio es una entidad administrativa y no tiene la calidad de juez. O sea, ellos no tienen la capacidad de tomar decisiones legales. Es el juez de la República, un juez laboral, el que tendría que, ante él se alegaría la fuerza mayor o el caso fortuito, o las dos, y él es el que tendría que aceptarlas. Doctor Morales, la ley dice que la fuerza mayor o caso fortuito está asociada a aquellos eventos imprevistos que no se pueden resistir. ¿Es también un argumento válido para dar por terminado unilateralmente un contrato de arrendamiento, por ejemplo? Sí, Gildardo, todos los contratos comerciales o civiles, laborales, pueden ser cubiertos por estas figuras que permiten que de una parte y de otra se tomen estas decisiones. Pero como les digo yo, no es culpa ni de un lado ni del otro, ni del empleador, ni del trabajador, ni del arrendador, ni del arrendatario. Por eso lo mejor es llegar a acuerdos para evitar conflictos que van a dar los juzgados y van a tener razón de lado y lado. Finalmente, abogado Hernando Morales, ¿es válido acudir a esta herramienta solo durante el tiempo que dure la emergencia económica o después de que se levante esta medida también se puede hacer? No. Las consecuencias de lo que está pasando de la pandemia, eso obviamente va a tener unas secuelas que van a afectar durante mucho tiempo nuestros contratos y nuestro convivir. Por lo tanto, independiente de que la pandemia esté o no, ya hay un hecho notorio, hay un daño causado, ya el desempleo, por ejemplo, es de muchos millones. Entonces, no es solamente por esta vigencia, el problema del virus sigue. Abogado Hernando Morales Plaza, gracias por acompañarnos en Magazine Pacífico esta noche y por ayudarnos a entender un tema de mucha actualidad en medio de la pandemia. Muy buenas noches, Gildardo, a usted y a la teleaudiencia. Magazine Pacífico, unos mensajes de interés y ya regresamos con más historias.